¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Mi nombre es Carlos, soy economista y el día de hoy voy a hablarles del por qué la economía mexicana depende tanto de la economía estadounidense. Durante la década de los 90 se firma el TELCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En ese momento México decide renunciar a lo que se le conocía como la cláusula de nación más favorecida del GATT, en un afán de decir yo México puedo competir en igualdad de condiciones contra Estados Unidos, en una relación de interdependencia, es decir, Estados Unidos va a depender de México como México va a depender de Estados Unidos en la misma proporción. Entonces, bueno, pues se firma el tratado, se hicieron muchos análisis, muchos estudios para poder pues demostrar que México tendría pues algunos temas por ahí que le iban a dificultar esta apertura comercial. Algunos documentos decían, por ejemplo, algunos estudios señalaban que en Estados Unidos, por cada granjero había 1.5 tractores, mientras que en México había 100 granjeros por cada tractor. Entonces, este tipo de disparidades era lo que se encontraba vigente al momento de la firma o de la apertura comercial de este tratado. Finalmente se lleva a cabo, se apertura la frontera mexicana y empiezan a llegar una serie de empresas del exterior a vender sus productos. Las empresas mexicanas o las pocas empresas mexicanas que todavía quedaban, que estaban en procesos de reconversión industrial, no pudieron competir ante la llegada de estas nuevas empresas estadounidenses o extranjeras, y la gran mayoría de ellas, si no quebraron o no fueron sacadas de los negocios, fueron absorbidas. En el mejor de los casos, sus instalaciones fueron compradas por estas empresas extranjeras o inclusive sus marcas fueron compradas por todas estas organizaciones extranjeras. Se basa entonces o se realiza el postulado en el cual se establece que México va a crecer a través del sector manufacturero. Es decir, todas aquellas materias primas que sufren un proceso de transformación para ser entregados en un producto nuevo o diferente, todas esas actividades se conocen como las manufacturas. Todo ese sector iba a formar parte del motor de crecimiento de la economía mexicana. Es entonces que empieza a llegar una enorme cantidad de inversión extranjera, comienzan a llegar todas estas empresas, como ya comentamos, y bueno, pues en este sentido lo que sucede es que México comienza a aumentar sus niveles de exportación. México comienza a exportar a niveles nunca antes vistos y bueno, pues el postulado enmarcaba que estas exportaciones iban a hacer que pues aumentara los niveles de empleo y bueno, pues que todos elevaríamos nuestra calidad de vida. El gran asunto aquí es que el principal mercado o el principal cliente hacia el cual se comenzaron a vender todos estos productos pues era el mercado estadounidense. Del 100% de productos, el 90, el 95% se dirigían al mercado estadounidense por tierra. Entonces, se ha venido acentuando este proceso en el cual, si bien México firmó muchos otros tratados comerciales, firmó convenios, acuerdos con la Unión Europea, con otros países, el principal cliente del mercado mexicano es Estados Unidos. Si Estados Unidos sufre algún problema, alguna cuestión de que no pueda comprar, si los consumidores estadounidenses no pueden comprar productos mexicanos, difícilmente el mercado nacional puede comprar esos productos. En primera, pues porque no tiene la capacidad económica para comprarlos, y en segunda, bueno, pues no entran dentro de su canasta de consumo básico. Es así que al final del día, la economía mexicana depende no solo del crecimiento de la economía estadounidense, sino depende del consumidor estadounidense. Entonces, pues cuando Estados Unidos no está en posibilidades de comprar, nosotros es el momento en el cual comenzamos a sufrir. El crecimiento de la economía nacional ya no depende de los propios mexicanos, ya no depende inclusive de las personas que llegan a tomar decisiones en un momento dado. Si alguien llega y nos dice, vamos a crecer al 4, al 6, al 8, al 10, al 12, al N%, pues es mentira. Porque ya no depende de nosotros, ya no depende de los políticos en turno, ya no depende inclusive de nosotros pues como sociedad, depende de nuestro principal cliente.
el mercado estadounidense. Bueno chicos, pues espero que les haya quedado clara esta situación. Mi nombre es Carlos. Cualquier duda o comentario, pues ahí nos estamos escribiendo. Saludos.